esperado MV de la canción de WoW de Jimin finalmente ha sido lanzado, y junto con él, su nuevo álbum completo. Una vez más nuestro querido Jimin ha arrasado con la industria musical, consolidándose como un artista inigualable. Cada letra de sus canciones es una obra de arte que nos cautiva y completamente nos llena de emoción, llenándonos y transportándonos a lugares imaginables con su mágica voz. La capacidad de Jimin para evocar sentimientos profundos y conmover a la audiencia es verdaderamente única. Este nuevo álbum no es una excepción a su legado musical. Muchas de las canciones de este trabajo también abordan el tema del amor de una manera mágica y profunda. Jimin ha logrado una vez más capturar la esencia del amor y expresarlo a través de su música, creando melodías que resuenan en el corazón de los oyentes. Su habilidad para combinar letras poéticas con melodías cautivadoras son simplemente impresionante. Desde que se anunció el lanzamiento de este álbum, las expectativas eran altísimas y Jimin definitivamente no ha defraudado en absoluto. Cada pista del álbum es un testimonio de su talento y dedicación a su arte. La producción es impecable y la pasión que Jimin pone a cada nota es evidente. Nosotros como fans hemos quedado más que fascinados con este nuevo lanzamiento, y es fácil de entender por qué. Jimin ha demostrado una vez más que es uno de los artistas más respetados y completos dentro de la industria musical. Su capacidad para innovar y evolucionar constantemente mientras mantiene su propia esencia es lo que lo hace verdaderamente especial. Y claramente no solo su voz es lo que nos ha cautivado a cada uno de nosotros, sino también la coreografía impecable que Jimin demostró en el MV. Está de más decir que Jimin es uno de los mejores bailarines dentro de la industria. Está claro que su capacidad y su talento en el baile es algo que siempre ha llegado a resaltar, y no estaba de más que esto lo iba a hacer magnífico. Ahora hablemos de algunos detalles, porque hay algo que ha llamado la atención y está creando ciertas expectativas. Se trata sobre lo que pasó al último en el MV de Jimin, porque vimos que al final cae como un cartel gigante cuando la escena se desvanece. En este cartel vemos unos ojos grandes, unos ojos que muchos reconocen, pero personalmente tengo un punto de vista diferente y tengo ciertos motivos para pensar en ello de manera distinta. En primer lugar, muchos aseguran que el dueño de estos ojos es Jungkook, ya que ciertamente parecen grandes y redondos como los de él. No obstante, hay detalles que me hacen pensar que los ojos realmente le pertenecen a Tae, pero quiero aclarar que yo sería una de las más encantadas si es que los ojos le llegan a pertenecer a Jungkook. Estaría más que feliz, ya que se trataría supuestamente de una colaboración entre el G-God. Pero hay algunos detalles que me hacen pensar que la persona que aparece en este cartel no es nuestro querido Jungkook, sino nuestro guapísimo Tae. Les voy a decir por qué. Y es que si nos damos cuenta, abajo del ojo de la foto que sale en el cartel, parece que tuviera un lunar. Y la única persona que conocemos que tiene ese lunar es Tae. Ahora, muchos dicen que no podría ser porque Tae tiene los ojos rasgados o de otra manera, no redondos como salen en la foto. Pero existen fotos de Tae donde él está mirando hacia arriba, como en la foto que sale en el cartel, que sus ojos se ven un poco más grandes de los que son en realidad. Es más, existen fotos de Tae donde está mirando hacia arriba y es exactamente igual a la foto que sale en el cartel. Pero como digo, esta es otra posibilidad y es mi punto de vista. Puede ser que también sea Jungkook y el lunar que nosotros vemos ahí abajo no sea un lunar, sino sea parte de algún efecto. Personalmente, ya sea una colaboración G-God o una colaboración del Bitmin, yo estaría encantada de presenciarlo. Escuchar la voz de Tae combinada con la de Jimin creo que sería algo increíble. Algo que me gusta mucho sobre la voz de Tae es que tiene ese tono seductor y sensual que envuelve a cualquiera. Solo tenemos que escuchar su álbum para darnos cuenta de ello.
y es que el álbum de Tae también es una obra de arte. Es por eso que con quien sea que tenga Jimin una próxima colaboración, para mí estaría más que encantada. Pero ojo, esto no quiere decir que sea una colaboración o que esté confirmada, simplemente son teorías que están dando dentro del fandom por lo que sale al final del video de Jimin, porque está claro que no es Jimin el que sale en esa fotografía. Muchos dicen que Jungkook, muchos dicen que Tae. Como fan del G-God, claramente quiero que sea Jungkook, pero como los dije, según mi perspectiva y lo que he visto hasta el momento, se me asemeja más a los ojos de Tae, especialmente por el lunar debajo del ojo. Veremos más adelante qué sorpresas nos traen y si es que nos revelan en algún momento si los ojos son de Jungkook o de Tae o de cualquier otra persona. Esperamos con ansias que llegue el momento de la revelación. Ahora, ¿qué pasa si no se da ninguna colaboración? Si es que este último que salió en el MV es como un tipo de señal. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué nos quieren dar a entender? No lo sabemos y realmente estamos ansiosos porque nos confirmen que sea una colaboración, porque o si no las teorías y las dudas aumentarán aún más del por qué eso salió al final. Por otro lado, el éxito de Jimin está en aumento y ni siquiera han pasado 24 horas de su lanzamiento y lo que está logrando es realmente fascinante. Jimin ha logrado un hito impresionante al convertirse en el cuarto artista más consumido en todas las plataformas digitales a nivel mundial, superando a Sabrina Carpenter. Este logro es un testimonio de su inmenso talento y dedicación, de su leal base de admiradores ARMY, las Chico Stan y los fans del G-God. Su música ha tocado el corazón de millones de personas alrededor del mundo y su impacto en la industria musical siempre ha sido indiscutible. Pero con esta nueva canción, Jimin está rompiendo aún más récords de lo que logró anteriormente. Pero no nos detengamos aquí. Si queremos ver a Jimin en el puesto número 1, necesitamos redoblar nuestros esfuerzos y apoyarlo más fuerte que nunca. Esto significa que debemos reproducir sus canciones sin parar en todas las aplicaciones de música disponible, como Spotify, Apple Music, YouTube Music y cualquier otra plataforma donde su música esté disponible. Cada reproducción cuenta y suma para aumentar su posición en los rankings globales. Además de las reproducciones, también es crucial seguir comprando sus canciones y álbumes en iTunes. Las compras digitales son una forma directa de apoyar a Jimin y ayudar a impulsar sus ventas, lo cual es un factor importante en su clasificación en la lista de éxitos. Comprar su música no solo demuestra nuestro apoyo, sino también contribuye significativamente a su éxito comercial. Debemos estar organizados porque sabemos que Jimin siempre pasa ciertas dificultades cuando hace algún lanzamiento de su música. Por ello debemos estar absolutamente preparados. Y no, no es una exageración. Esto es real, ya lo vivimos con Face y con Like Crazy, donde hubieron ciertos momentos que parecía que estaban saboteando a Jimin y tuvimos pérdidas increíbles. No dejemos que esto pase con este nuevo álbum porque ya tenemos cierta experiencia. Por último, por el momento nos estaremos centrando un poco más en la carrera de Jimin porque es el que acaba de ser un nuevo lanzamiento. No quiere decir que no estemos apoyando a Jungkook o que lo dejemos de lado. Ya lo he dicho en varias ocasiones, cuando Jungkook estrenó su álbum, mi canal se dedicó completamente a cubrirlo y a hacer recomendaciones y también sobre todo a hablar sobre sus logros. Entonces, este es el momento de Jimin. Así suele pasar. Cuando uno saca un álbum o una canción, lo apoyamos de lleno, pero no quiere decir que estemos dejando al otro de lado. Simplemente nos estamos centrando en esa persona, ya que la primera semana de lanzamiento es muy importante. Sin más, esperemos tener más noticias sobre el G-God, que nos revelen qué significa los ojos en ese cartel, a quién pertenecen, será una nueva colaboración o hay algo que Jimin nos dio a entender con ello. Estamos ansiosos por saber más.